Entonces hoy hacemos una introducción ordenadita a Platón y en todo caso luego planteamos las cuestiones más, más que relevantes, las cuestiones que más, creo yo, nos pueden hacer reflexionar. Fíjate que tú me comentabas, ¿te llamas tú? Yo, Pedro. Pedro. Pedro Sánchez. Pedro, Pedro Sánchez, pero no tiene nada que ver, no tiene... No, Roberto. ¿No? Bueno. Estamos claros. Pedro Sánchez, bueno, ¿qué será de Pedro Sánchez? Bueno, pues, ¿por qué me gusta Parménides? Fíjate que precisamente, es que lo mismo va a pasar con Platón. Justamente he estado leyendo para ajustar la traducción, porque yo dije que me gusta trabajar con documentos y no hablar por hablar, y me he dado cuenta que la mayoría de las traducciones están mal hechas, pero algunas que son auténticas autoridades. Digo, ¿será posible? Y me va a pasar lo mismo con Platón, por eso hago la... ¿Y de dónde viene? ¿Cuál es el problema? Mira, el problema lo voy a decir porque lo vais a entender rapidísimo. Viene de traducir no ser como nada. O, por ejemplo, la inmutabilidad del ser como eternidad. Fijaos que acaba de haber un título, han puesto, eso no está puesto por Parménides, está en el libro, dice la eternidad del ser según Parménides. Nuevamente, aquí hay un problema serísimo. Porque el concepto de eternidad no lo tienen los griegos. Este es el problema. Entonces, si nosotros, lo de eternidad es lo que de alguna manera también tiene connotaciones creacionistas, sobre todo si no ser es la nada. Y esto es un problema serio. Yo he estado revisando auténticas autoridades como Kirk y Raven, o sea, estamos hablando de estudiosos del pensamiento presocrático de hace 100 años, y de 80, y de 50, y de 120. Y digo, aquí el problema está en que no se traduce adecuadamente los términos griegos. Entonces yo seré un genio entonces yo soy un genio, he descubierto algo que no ha descubierto nadie. No soy yo el genio, yo tuve un profesor que ahora ha fallecido, podría estar vivo. Cuando yo empecé a estudiar filosofía, y efectivamente me explicó a mí, me enseñó a trabajar con los términos en griego y además teníamos obligación de estudiar griego. Yo utilizando esto he podido traducir de una manera adecuada y ver que esto es bastante sencillo si lo traducimos bien. Lo mismo va a pasar con Platón. Entonces, voy a hablar más de esto de Parménides en la clase que viene. ¿Por qué? Porque sería un error garrafal. Fijaos cuál es el problema. El problema es que, bueno, ¿y qué importancia tiene? O sea, al fin y al cabo, no incide para nada. Si yo considero que no tengo en cuenta que hay otra alternativa al concepto creacionista y a la cuestión de la nada, que sea posible crear el mundo a partir de la nada, lo que dice la Biblia, estoy creando unos carriles de pensamiento por el cual va a discurrir toda la filosofía e incluso hasta la ciencia en Occidente. Ha habido científicos que incluso llegan a decir, bueno, pues esto tiene que venir de algo, de alguien, incluso científicos eminentes, ¿no? Como si algo tuviera que estar creado por Dios. Pero si realmente hay otras alternativas, nuestro horizonte de comprensión tiene otras posibilidades, abrimos un camino. O sea, a los griegos no les repugna para nada el concepto de algo que está y que no tiene ni principio ni tiene fin. O sea, una temporalidad, o sea, algo que está y que en todo caso si se percibe el movimiento, por eso yo no estoy de acuerdo con la contraposición Heráclito-Parménides, que está y que en todo caso el movimiento que vemos es un movimiento cíclico. Es como si hubiera unos ciclos de eterno retorno, que dicen algunos, y todo se volvería a repetir. Por eso lo que de alguna manera simboliza el tiempo para los griegos es la rueda, las ruedas de la fortuna, por eso la circunferencia es la figura perfecta, por eso el ser es semejante a una esfera bien redonda, y por eso Tales inscribe un triángulo en la circunferencia y empiezan a trabajar con ese concepto.
Simplemente, vamos a ir avanzando. Esto que yo hago o sea, que hay otras alternativas. No es verdad que esto tenga que haber empezado en algún momento, no sabemos si tendría, pero que mentalmente no es incomprensible que lo que hay, lo que está, está. Y nada más. Este sería, para nosotros es forzado, porque tenemos una formación, tenemos una manera de pensar, es cultural y lleva siglos, de que todo tiene un principio y tiene un fin, hay un alfa y una omega, hay un antes y un después, hay algo hacia donde va todo, de donde algo surge, pero hay otras maneras de pensar. Esta manera de pensar de que todo está, también es oriental. Y no sería nada raro que hubiera pasado a Occidente a través de Mileto y de estas ciudades que tenían contacto permanente con Oriente y que realmente para ellos las cosas están. Fijaos que dependiendo de la noción de que las cosas están o simplemente tienen un comienzo y un final, por ejemplo, se podría inscribir ahí, esto es muy importante también para la historia, la noción de progreso. Digamos, si Occidente es de la cultura del progreso, pero un progreso que es un progreso incluso material y económico y de poder y de muchísimas cosas, ¿no? Y ese progreso puede llevar hasta la destrucción de alguna manera de la naturaleza, ¿no? En cambio, hay otras culturas que el progreso sería en otra dirección, sería un crecimiento interior, por ejemplo. Yo no soy experto en culturas orientales, ojo, pues si no, no voy a, simplemente voy a merodear el asunto. Pero la manera que vive ahora un monje tibetano es exactamente igual que como vivía hace no sé cuántos siglos, porque ellos no cifran el crecimiento en un progreso material, porque para ellos las cosas están, lo importante es percibir y vivir lo que hay y ser consciente de lo que hay, ¿no? Bueno, ya volverá a este tema, pero que hay otras maneras de entender las cosas y hay otra manera también de organizar el conocimiento. Bueno, vamos a ir a Platón. Lo que hay que entender en Platón además es el concepto de idea, pero vamos a introducirlo un poquito. Vamos a introducirlo. Hablar de Platón es también hablar de Sócrates, porque como Sócrates no escribió nada, no dejó nada escrito, es un personaje del cual ha tenido mucha importancia en el pensamiento clásico, pero el Sócrates que conocemos fundamentalmente es el Sócrates de Platón y de algún otro, pero básicamente es un personaje de los diálogos platónicos. O sea, en los diálogos platónicos aparece muchas veces Sócrates. Y está claro que Platón, cuando habla Sócrates, está Platón detrás. Seguramente, como es digamos, la intervención más central, o la más atinada, o la más destacada, podemos decir que Platón de alguna manera se está escudando en este personaje Sócrates. Cuando digo personaje estoy diciendo que, bueno, hay un filósofo Sócrates, pero en el diálogo actúa como personaje. Entonces, ¿qué parte es la platónica y qué parte es la de Sócrates? Bueno, también hay otros escritores de la época donde hacen referencia a este autor, a este filósofo. Sócrates sí que forma parte de un movimiento, de una corriente filosófica de Atenas, de la época, digamos, dorada de Atenas, siglo V, siglo IV, en donde surgen algunas escuelas que están orientadas a formar a los ciudadanos atenienses, a los jóvenes, bueno, casi todos jóvenes, para poder participar en la vida política, para participar en la polis. Ya sabéis que la democracia ateniense es una democracia participativa, asamblearia casi, pero todos tienen derecho a hablar y a intentar convencer y a llegar a acuerdos. Claro, todos los que son ciudadanos, o sea, básicamente los hombres son varones, no, las mujeres no tienen estos derechos, y los ciudadanos, por supuesto, no los esclavos, no los siervos, ciudadanos libres, atenienses. Estos ciudadanos, realmente la vida política se organiza
en estas asambleas democráticas. El ciudadano, para poder participar, tiene que tener una formación. Entonces, estos maestros, donde encontramos a los sofistas y a Sócrates, se dedican a esto, a formar al ciudadano en arte, en retórica, en argumentación, y fundamentalmente con una orientación ética y política. La ética para estas escuelas atenienses es muy importante, pero tenéis que tener en cuenta que la ética siempre es una disciplina que busca el bien, pero el bien en esta época es el bien, es la verdad, ya lo vamos a ver, ¿no? Y es un bien orientado a la polis. Tiene más importancia en esta época la comunidad que el individuo. Por ejemplo, cuando Sócrates es condenado, ya sabéis que fue condenado y que luego pues asume la pena de muerte y se administra este veneno, le ofrecen antes de esta ejecución, aunque sea una autoejecución, por ser una persona notable, no lo iban a ahorcar como un ladrón o un asesino, pues le ofrecen la posibilidad del exilio a Sócrates. Bueno, primero tiene la posibilidad de desdecirse de aquello que él había enseñado, cosa que no hace, y también del exilio. El exilio no puede ser admitido porque fuera de lo que es la comunidad política, no hay salvación posible, ¿no? Era como no poder realmente volver a ese paraíso perdido. Ya hablaremos de ello. O sea, realmente la situación del hombre material, es un hombre caído, ya lo vamos a ver esto un poco en Platón. Este es un contexto que luego tenemos que ver qué parte es mítica, qué parte ha influido verdaderamente en las ideas, ¿no? Pero sí que en el caso de Sócrates y de Platón se cree en otra vida, en una vida de retorno a ese paraíso perdido, pero eso es imposible individualmente si no es dentro, en el seno de la polis. O sea, lo peor que le podía pasar a un ateniense era ser exiliado, o sea, ser despojado de esa ciudadanía ateniense, ¿no? Entonces, Sócrates realmente asume perfectamente esa condena, y además hay un pasaje muy interesante en la Apología de Sócrates donde él cuenta que, bueno, que hay otra vida y que el alma es inmortal, y en fin, estas creencias que luego van a repercutir muchísimo en Occidente, ¿no? No solo en la época griega, sino también asumidas posteriormente por el cristianismo. Bueno, pues, pero el bien máximo es el conocimiento, es la verdad. Por ejemplo, la moral griega es la verdad política, también la verdad de la ciencia. O sea, lo que realmente es importante es el bien común, el bien de la comunidad, el bien de la sociedad, por un lado, pero también el bien que es la verdad. Hay un texto, bueno, ya lo vamos a... Quizás sería pertinente comentarlo ahora, porque pensaba que lo comentáramos, pero de todas maneras, como vamos a comentar el otro texto que está en el libro, mejor, ¿no? Platón, bueno, estamos en Platón. Me voy a ir refiriendo a Sócrates, pero estamos en Platón. Platón escribe diálogos, la mayoría de sus obras son diálogos, se conoce como los diálogos platónicos, está editado en castellano, la edición así más completa, la editorial Gredos, están los diálogos platónicos, la obra, hoy en día se pueden conseguir en internet los diálogos todos, y esos diálogos, según por ejemplo Abagnano, un historiador italiano, que ya ha fallecido, historiador de la filosofía, se dividen en cuatro grupos, por si queréis tener este elemento de edición. De diálogos de juventud, diálogos de transición, diálogos de madurez, diálogos de senectud. Son como 4 grupos, ¿no?
Yo no, el número exacto en este momento no recuerdo, pero son del orden de los cerca de los 20 diálogos, ¿no? Y entonces la referencia puedo mandarla también, y si no lo busquéis vosotros, a Bagnano, a Bagnano se escribe con 2B, diálogos platónicos, y ahí va a salir la referencia. Y además también algunos, si quieren en un trabajo de Platón, pues no cuesta nada enumerarlos todos, ¿no? De la primera época, la segunda, la tercera y de la cuarta, enumerar todos los diálogos. Ha habido estudios muy importantes. Yo creo que hoy en día se sabe con exactitud cuáles son los diálogos, porque en algunos casos ha habido autores que han propuesto otros diálogos como de Platón, pero por lo visto no lo son. O sea, también ahí hay polémica, de cuáles son auténticos, cuáles no. Yo creo que la clasificación que da Bagnano, que probablemente el libro la tenga, pues es las conclusiones más avanzadas y más actuales, ¿no? Y entonces hay algunos diálogos que ya no figuran. ¿Por qué se llaman diálogos? Bueno, porque son diálogos. Lo que ocurre siempre es que se plantea un tema, hay varios interlocutores que discuten sobre este tema. Así presenta Platón las cosas. Yo diría que es una manera muy interesante de escribir. No es el ensayo donde el filósofo, por ejemplo Aristóteles, podríamos decir que sus obras son ensayos, ¿no? Donde él va explicando su doctrina o lo que piensa sobre el ser, sobre la naturaleza, sobre la ética, etc. En el caso de Platón, más bien diríamos que lo que hace es someter a discusión las cuestiones de las que trata. Me parece muy interesante, voy a tener que dar un ejemplo, me parece muy interesante porque de alguna manera deja al interlocutor bastante libertad de interpretación, no da las cosas totalmente hechas. Es una manera casi desde el punto desde el punto de vista literario son interesantes. Platón es un literato, Aristóteles es un escritor, vamos a llamarle científico, no tiene la belleza y literaria que puede tener Platón, pero al mismo tiempo también tiene un criterio didáctico, porque lo que yo hago es someter una discusión, un tema, lo analizo, lo presento desde distintos puntos de vista. Y luego siempre se puede encontrar la conclusión o lo central o digamos, la postura de Platón casi siempre detrás de Sócrates, si está Sócrates en el diálogo. Voy a dar un ejemplo, porque creo que vamos a ir más rápido. Hay un diálogo que a mí me gusta mucho, que es el banquete. En el banquete, el más conocido es el del mito de la caverna del libro séptimo de la República, que seguramente también se puede comentar. No sé si estará el banquete en el libro de Sánchez Meca, pero en el banquete es un diálogo que se habla sobre el amor. Es interesante porque aquí va a salir el concepto de amor platónico y veréis qué alejado está de lo que piensa comúnmente la gente de lo que es el amor platónico, ¿no? Así que el amor platónico es una especie de amor imposible, o enamorarse de una actriz, o de quién sabe quién, de alguien inalcanzable, ¿no? O a veces como amor, no, este amor es solo un amor platónico, como si fuera completa, espiritual, o cosas de este tipo. Bueno, este diálogo sobre el amor es un banquete, como su nombre indica, y hay varios comensales discutiendo sobre este tema. Todos hombres, Todos hombres. Las mujeres ahí no tenían mucho. Sin embargo, ya veréis que aparece una mujer en el diálogo, no en el banquete. Y entonces hay todos los puntos de vista que podéis imaginar sobre el tema del amor. Es interesante. Amor, hay hasta escenas de celos, porque querían sentarse al lado de Sócrates algunos de los discípulos. Ahí era frecuente que entre maestros y discípulos pues hubiera una relación muy estrecha, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque el maestro transmitía la sabiduría y el joven transmitía la vitalidad de la juventud y la energía y el entusiasmo, muchas cosas. En fin, había relaciones
muy estrechas, afectivas a veces entre los hombres, entre los varones, ¿no? Bueno, pues se habla del amor desde todos los puntos de vista y en un determinado momento le preguntan a Sócrates, oye, ¿y tú qué opinas sobre el amor? Esto es lo que quiero yo recalcar. Y entonces Sócrates dice, bueno, lo que yo sé del amor lo aprendí de una extranjera de Mantinea, un lugar, llamada Diotima. Yo voy a recalcar lo que quiero luego para llamar la atención sobre cierta. Entonces, cuenta que en una oportunidad encuentra a esta señora, a Diotima, y le pregunta Sócrates, oye Diotima, ¿y tú qué opinas sobre el amor? Y Diotima dice, te voy a contar una historia. Si queréis para no... lo voy diciendo. Fijaos la manera que tiene... Quiero recalcar esto, ilustrar esto. Ya vamos a entrar en el diálogo. La manera que tiene Platón de decir las cosas. En vez de decir el amor es esto, o yo considero que el amor es esto, primero, él no habla, habla Sócrates. Pero cuando le preguntan a Sócrates, dice, no, lo que yo sé me lo enseñó Diotima. Y a su vez Diotima dice, cuando él le pregunta, te voy a contar un cuento. O sea, fijaos, qué indirecto. O sea, que en el fondo Platón, como recurso literario y didáctico, va a plantear la historia, nos va a contar la historia que le cuenta Diotima a Platón, que esa se va a interpretar ahí mismo, la va a interpretar Platón y Diotima, creo que va ella también a hacer su... Pero nos da muchas posibilidades de que no seamos nosotros el que lleguemos a unas conclusiones. O sea, es muy indirecto, ¿no? Es muy indirecto. O sea, que Platón nos cuenta en el diálogo lo que dijo Sócrates, que a su vez le había enseñado a Diotima contándole una historia. Bueno, y le cuenta la historia. Entonces Diotima cuenta, mira, dice, cuando nació Venus, Afrodita, la Venus romana, Zeus, su padre, hizo una gran fiesta en sus jardines. Los jardines de Zeus es el Olimpo, ¿no? E invitó a todos los dioses. Había nacido Afrodita, que es la diosa de la belleza, y invitó a todos los dioses, menos a una. Hay una diosa que no invita, que se llama Penía, que es la diosa de la pobreza, porque era una diosa fea, harapienta, sucia, tenía todos los defectos y todas las carencias habidas y por haber. Esa diosa no la invitó, pero todos los demás estaban ahí. En un determinado momento, en estos banquetes, digamos que son banquetes que los ricos pues abren sus puertas para que entren los pobres a comer de las sobras y las migajas, y aprovecha Diotima y se cuela en la fiesta de Zeus. Entra a la fiesta y ve a un dios que le gusta muchísimo y piensa, yo quiero tener un hijo de ese. Ese es Poros, que es el dios de la riqueza. Poros, de la abundancia, del recurso. Pero del recurso en todos los aspectos, porque además también de ser, era guapo. Joven, guapo, simpático, tenía todo. Era todo lo contrario de ella, pero ella dice, yo quiero tener un hijo de este. O sea, le faltaba de todo, pero tonta no era. Lo emborracha, y esta es una nota a pie de página del propio Platón, dice, con néctar, porque en esa época no había vino, muy simpática la nota, diciendo, bueno, nos coloca en una época antiquísima donde no había ni vino, dice, yace al lado de Poros y tienen un hijo que se llama Eros. Ahí mismo, son dioses. Por eso Eros, dirá Platón, será eterno acompañante de Afrodita, porque nacieron el mismo día. Fíjate qué curioso. Nace Afrodita, hace la fiesta, supongo que a la tarde ya nació Eros, entonces va a ser eterno compañero y escudero, dice, acompañante de Afrodita. Muy bien. Y entonces le pregunta ahí dice, ¿cuál es la naturaleza de este dios? Le pregunta Sócrates a Diotima. Dice, mira, como su padre, el disco de arranque está casi lleno, vale, pues bueno, qué pesadez. Como su padre, dice él,
todo lo consigue, porque ha heredado esa capacidad de conseguir todo lo que necesita. Es un Dios que es muy pujante, muy eficaz, tiene mucha energía y todo lo que necesita lo consigue. Pero es hijo de Penía. Por lo tanto, está condenado a perder todo lo que consigue. No lo puede guardar, no lo puede atesorar. ¿No? Y entonces, lo que consigue, así como lo ha conseguido, lo pierde. Esto no sería ningún problema, porque como realmente es hijo de Poro, aunque lo pierda, volverá a conseguir lo que necesita. Bueno, fijaos qué interesante. El personaje Eros, hijo de Poros y de Penía. Bueno, aquí podríamos estar hablando muchísimo. Lo que quiero decir que Eros es el dios del amor. Es el dios del amor. Pero es el amor ¿a qué? Eros en realidad, si siguiéramos con el diálogo, veríamos que Eros es el auténtico filósofo. Porque Eros, digamos, se encamina hacia la verdad, al conocimiento y consigue llegar a la verdad, aunque la va a perder, va nuevamente a despistarse, nuevamente va a caer en la oscuridad, pero va a poder seguir buscando, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante Eros, porque Eros es el prototipo del filósofo. Si tuviéramos que explicar el concepto de filosofía en Platón, basta que describiéramos a Eros. Es aquel que busca, que consigue, pero que nunca se va a considerar sabio, porque el sabio es aquel que posee la verdad. Y Eros no puede, el filósofo para Platón no puede poseer la verdad, está siempre tras la verdad, está descubriendo la verdad, pero al mismo tiempo la verdad se le escurre, se le escapa, y por lo tanto, pero tiene la capacidad de seguir buscándola. De aquí se pueden sacar muchísimas cosas. Eros es el filósofo, Eros es, bueno, si fuéramos al amor, quisiéramos aplicarlo al amor, también lo podríamos aplicar. En el amor uno nunca puede decir, no, ya lo tengo, ya lo he conseguido, ¿no? Uno consigue, pero como no lo va a crecer, el amor está como condenado a crecer, y si no crece, desaparece. La gente que ha vivido, con los que habéis vivido, amor de cualquier tipo, pero no digamos nada del amor aquel que es el más dramático, que es el amor erótico, ¿no? Ese es el amor más dramático, en el fondo, porque es un amor que cuando se pierde siempre hay una persona que queda bastante dañada, pero bueno, en cualquier caso en el amor, y si queremos ir a un amor no erótico, como puede ser la amistad u otro tipo de relaciones amorosas, pues realmente el amor tiene que crecer, el amor no se puede estancar, uno no puede decir, no, yo ya tengo todo, no, tú no tienes nada. Y quien dice el amor, aparte del amor está también en la vida, porque Eros también es el ser humano. Entonces el ser humano está siempre tras un proyecto, está siempre detrás de algo. Y cuando lo conseguimos, no podemos decir aquí hemos llegado. El haber conseguido algo nos dura un tiempo. La felicidad o la estabilidad o la paz que te puede dar el haber conseguido algo tiene caducidad. Y luego tengo que volver a plantearme otras metas y otras cuestiones. Bueno, es muy interesante, ¿no? El concepto de Eros. Bueno, a lo que íbamos. Platón escribe en diálogos porque hace, de alguna manera, esto es un homenaje a su maestro Sócrates, opino, con otra gente, no solo yo. Porque Sócrates, cuando en su escuela, con sus discípulos, nunca planteaba las cosas como un dogma, sino que más bien interrogaba, hacía preguntas para que fuera el propio discípulo el que llegara a las conclusiones. Se ha dicho, veréis en los libros, que el método socrático se le llama mayéutica. Mayéutica es la labor de la comadrona, de la partera, eso es en griego. Dice, además Sócrates era hijo de una comadrona. Y así como no es la comadrona la que da luz al niño, sino que es la señora, pues la comadrona es la que ayuda a que la madre dé a luz al niño. Del mismo modo, no es el maestro el que te da la verdad, sino que te permite que tú alumbres la verdad, que tú des a luz a la verdad, que tú llegues... Es un intermediario,
El maestro realmente es aquel que te suscita, te interroga, te cuestiona para que tú puedas llegar a la verdad. Esto va a haber muchos pasajes en otras obras de Platón, en donde, por ejemplo, en el Menón, donde Sócrates interroga a un esclavo y le hace resolver complejas cuestiones de matemáticas a un esclavo que se suponía que no sabía nada, pero con las preguntas adecuadas te va orientando para que tú puedas realmente llegar a la verdad. Por otra parte, dentro del pensamiento platónico es imposible presentar a Sócrates independientemente de Platón. Dentro del pensamiento platónico las verdades están en el alma. Entonces ya veremos que conocer es recordar para Platón, ¿no? La famosa doctrina de la reminiscencia. Bueno, pues el método, entonces Platón escribe diálogos porque de alguna manera, por dos motivos, fundamentalmente es un homenaje a Sócrates, pero por otro lado es su manera de entender la filosofía, en donde realmente es el interlocutor, es el discípulo, la persona, todas las personas las que podemos llegar a la verdad por nosotros mismos, puesto que la verdad para Platón está en nuestro interior. Entonces se trata de poder mirar en nuestro interior. Para Platón, el hombre estaría formado de alma y cuerpo. Estoy dando un Platón muy esquemático y muy escolar. Esto a veces se lo conoce como el dualismo platónico, o sea, se habla del dualismo antropológico platónico porque el hombre sería alma y cuerpo. La concepción del alma que hay en Occidente es platónica. La concepción del alma que tanto tanta importancia ha tenido en el pensamiento occidental y tanto filosófico como también en lo religioso es de origen platónico. Los hebreos, ya sabéis que el cristianismo tiene una raíz en la Biblia hebrea, el judeo-cristianismo, no contemplan la noción de alma, por ejemplo. En la Biblia, en los escritos bíblicos, el alma no figura. El ser humano está formado para esos hebreos de cuerpo, de carne y de sangre, de dos principios, pero los dos principios son materiales. No hay un lugar para el alma en el pensamiento hebreo ni en el de los primeros cristianos. De hecho, en el cristianismo de los primeros siglos, los que sostenían la inmortalidad del alma casi eran tachados de herejes y de paganos. Dicen los comentaristas de Platón que Platón considera que el hombre en realidad está formado fundamentalmente por el alma, nada más, ¿no? Dicen, habría que matizar todo esto. Quiere decir que el hombre hubiera sido un dios. Platón recurre mucho al mito, por lo tanto no es tan fácil a veces establecer qué aspectos son recursos literarios o didácticos y qué aspectos son realmente creencias, ¿no? Pero el hombre habría sido un dios que al encarnarse en un cuerpo, pues habría olvidado todo lo que sabía. Una de las características de los dioses en la cultura griega es la sabiduría. El conocimiento es propio de los dioses. Entonces, al encarnarse en un cuerpo, pues habría olvidado, pero esas verdades estarían en su alma. Por lo tanto, el hombre cuando conoce a través de los sentidos, entonces serviría de ocasión para mirar en su interior y encontrar esas verdades. Esas verdades que había olvidado. Aquí viene, por ejemplo, a cuento el famoso mito de la caverna, ¿no? ¿Os acordáis de la alegoría de la caverna? No. A ver, esto está en el libro séptimo de la República. Probablemente si el texto está, el segundo texto podría ser ese, ¿no? El texto está yo creo que sí. Plantea en el libro séptimo de la República, plantea Platón, es un fragmento de este libro,
que hay una caverna en donde hay unos prisioneros encadenados, ¿eh? Han estado ahí siempre, esos prisioneros, ese es su mundo, su entorno ha sido siempre la caverna, con los ojos puestos en la pared de la caverna, la pared, digamos, de espaldas a la entrada de esa caverna, y esos están ahí encadenados. Esto lo buscáis en internet, hay hasta dibujos y hasta está animado, esto hay, pues hay de todo, ¿eh? Hay gente que ya ha hecho animación, ha hecho dibujos, lo ha dibujado, bueno. Pues en la pared de la caverna estos hombres ven pasar unas sombras, como estas sombras que hay, porque lo explica con detalle, que hay una luz y eso hace que como cuando hacemos estas sombras chinas así en una pared pasando por una luz. Entonces, esas sombras, para esos prisioneros, es lo que conocen. O sea, su conocimiento es sobre sombras, porque ellos creen, su entorno es estar encadenado, estar mirando a ese fondo de la caverna y lo que conocen son las sombras que pasan por ahí. Bueno, esta es un poco la escenografía. Uno de estos prisioneros se libera y consigue con bastante dificultad salir afuera de la caverna. Incluso tiene que subir porque está como enterrado. Y una vez que sale de la caverna, lo primero que le ocurre es que se encandila, o sea, porque sale al mundo de la luz y además tiene hasta deseos de regresar, de volver. Pero si persiste, se acostumbra y empieza a distinguir cosas. Plantas, piedras, animales, y se da cuenta, en el proceso, de que lo anterior era un mero reflejo, una mera sombra, y que lo verdaderamente real estaba ahí afuera. Bueno, este señor vuelve a la caverna, estoy simplificando porque a lo mejor si el texto está ya lo comentamos en forma en su momento, y cuando cuenta estas cosas pues lo quieren matar, ¿no? Porque piensa que está loco, va a complicarles la vida, si lo están fenomenal ahí, si nunca, siempre han estado ahí, ¿no? Supongo que tendrían de todo, les darían de comer, estarían súper, no aspiraban a nada porque tenían todo resuelto ahí en la caverna. Bueno, entonces piensa nuevamente en la interpretación. ¿Qué es la caverna? Pues la caverna es el mundo de la ignorancia, la sombra es la que nosotros conocemos a través de los sentidos, ¿eh? No necesariamente en nuestra vida, ¿eh? Es un ejercicio filosófico interesante si uno tiene tiempo, con alumnos muy principiantes, decirle, bueno, a ver, ¿en qué consiste la caverna hoy en día? Realmente, ¿qué son las cadenas? ¿Somos prisioneros de qué? ¿Cuáles son las sombras? ¿Cuál es ese espejismo? Esas cosas? ¿Dónde estaría lo verdaderamente real, ¿no? Los esfuerzos que hay que hacer para salir al mundo de la luz y persistir en él. ¿Qué relación hay entre el mundo de la luz y el mundo de la sombra? Otra cosa que aparece mucho hasta en el poema de Parménides, que yo voy a mandar a través de... No me digas, de Adolfo. Es que tengo un problema de memoria terrible. La dialéctica entre el mundo de la noche y el día, la luz y la sombra. Bueno, pues se sale al mundo de la luz, se ve las cosas tal cual son, luego se toma conciencia de que las cosas se ven gracias al sol, porque ese mundo está el sol, y el sol va a ejemplificar, va a simbolizar la idea de bien en Platón. Ya vamos a ver la teoría de las ideas. Precisamente ese bien al cual nosotros perseguimos a través de nuestra conducta ética, moral, es el bien que es lo que ilumina todo. Y el bien es lo que nos permite, nosotros vemos las cosas porque el sol las ilumina. Es muy interesante también esta metáfora del sol y de las tinieblas. Bueno, pues se trata entonces de que cuando nosotros, a través de los sentidos, que nos engañan siempre, porque los sentidos nos hacen ver las cosas como si fueran meras sombras, son meros reflejos, cuando nosotros logramos mirar a nuestro interior, en realidad el interior nuestro va a ser el exterior de la caverna. Y verdaderamente vamos a descubrir que las verdades están en nuestra alma, diría Platón. Y precisamente ahí vamos a raíz de ese conocimiento de los sentidos que nos engaña, vamos a poder llegar al conocimiento intelectual, que es el conocimiento de la verdad, que está en nuestro interior.
Esta doctrina la va a recuperar, por ejemplo, San Agustín, cuando dice que la verdad está en nuestro interior y cuando Dios crea el alma nos pone las verdades como si fueran semillas, razones seminales en nuestra alma. Bueno, de aquí se pueden sacar, esto es infinito, se pueden sacar muchísimas consecuencias, porque realmente, si quisiéramos, yo no soy nada místico ni nada esotérico, pero si quisiéramos ser un poquito, es verdad que, bueno, que a veces hay que mirar en uno mismo. Ya ver, cuando yo explico Descartes, en el otro curso, cuando Descartes dice, bueno, resolví encerrarme, mirar en mí mismo a ver qué encontraba, y encontré la verdad que si pienso soy, ¿no? Que verdaderamente, realmente la verdad está en nosotros. Bueno, no es ninguna tontería. Muchas veces creo yo que, sobre todo cuando uno llega a ciertas edades, que la verdad no, solo, no me refiero solo a la verdad de la ciencia, sino a esas posibles verdades de la vida o esas verdades provisionales, ¿no?, de la vida, en donde nos damos cuenta que nosotros no podemos estar siempre dependiendo de los demás, que es muy importante lo que encontremos en nosotros, ¿no? Y mirar en nosotros y tener un cierto dominio de uno mismo es muy importante porque es casi lo único que tenemos. Yo pienso, por ejemplo, que en esta recta final, cuando ya somos mayores, pues lo que tenemos es realmente nuestra propia interioridad, ¿no? Y ahí podemos encontrar muchas claves, no porque la haya puesto nadie, ni Dios haya puesto esa semilla, ni porque hayamos tenido otra vida, sino simplemente porque, bueno, porque hay que lograr de alguna manera salir del mundo del ruido, del ruido en todos los sentidos, que te empaña y que no te permite ver, ¿no? Muchas veces porque estamos viendo las cosas o prefiriendo cosas por su valor económico, por el poder, por vanidad, por montones de cosas, cuando lo verdaderamente que te puede hacer feliz, lo que verdaderamente te hace feliz, seguramente son las cosas sencillas y mucho de lo que tú encuentres en tu interior, ¿no? Bueno, habría muchísimo, muchísimo ahí que decir. Bueno, para Platón los sentidos nos engañan. Y la verdad, a la verdad se llega a través de la inteligencia, a través del logos. O sea que, y eso es lo que Platón le llamará la idea. Entonces, la inteligencia se dirige a las ideas. La idea que es precisamente lo que puedo conocer a través de la inteligencia, lo que puedo conocer a través del logos. Conocer es conocer las ideas, es como el pensar y el ser en Parménides, es lo mismo. Así como el pensar se dirige al ser y es lo mismo pensar y ser, pues el pensar para Platón se dirige a la idea. Y la idea es, solo se puede llegar a través de nuestra inteligencia. Pero para eso hay que trascender el mundo de los sentidos, porque el mundo de los sentidos nos engaña. Para Platón conocer, de todas maneras, conocer las ideas, es recordarlas, puesto que yo ya las había olvidado. Y precisamente la felicidad para Platón es el bien, y el bien está en el conocimiento de las ideas. Y la única manera de retornar a ese paraíso perdido es a través del conocimiento. Porque el paraíso perdido es el mundo de las ideas. Es el Olimpo, en realidad. Es el mundo de las ideas, el mundo de las verdades. Pero a ese mundo yo voy retornando en la medida de que yo puedo retornar aún en esta vida, porque en la medida que voy accediendo a él a través del conocimiento. Sí. Entonces, cuando Platón y el señor este de las semillas recurren en algún momento al mito, se puede dar la falta de ciencia. ¿Se puede? Que da lugar a la falta de ciencia. Si recurro a algo es porque no lo sé o quizá me lo invente, ¿no? Ajá, pero ¿cuál es tu pregunta? Pues eso, que si
la situación del Platón y estos señores cuando recurrían al mito era simplemente por la falta de ciencia aún. Sabes que no te oigo. ¿Qué problema? Cuando Platón recurre al mito es por la sencilla razón de que le falta ciencia. Ah, bueno, muy bien. No, mira, para Platón recurre al mito yo creo como recurso didáctico o literario. Porque porque ¿sabes cómo le llama Platón al conocimiento de las ideas? Al conocimiento de la verdad le llama episteme. Episteme, y episteme ciencia, le llama ciencia. Eso es la ciencia para Platón. Esto en el fondo está diciendo lo mismo que Parménides. O sea, la ciencia, la episteme, el auténtico conocimiento, no es sobre los datos de los sentidos, sino sobre aquello que se puede pensar, aquello a lo cual se puede llegar a través de la inteligencia. O sea, Platón, como los demás, aunque no sea, no sea un físico, él habla de episteme. La episteme es solo sobre las ideas. O sea, es que nosotros, la ciencia, en realidad es una construcción intelectual. La ciencia no existe, no existía. Nosotros hemos construido la ciencia. Y hemos construido la ciencia a partir del conocimiento, desde muchos puntos de vista, desde la simple observación a la experimentación y demás, a través del conocimiento, abstrayendo y formulando enunciados válidos que expliquen fenómenos o circunstancias o demás, ¿no? Entonces, nosotros hemos construido la ciencia, pero la ciencia siempre es producto de nuestra inteligencia. Nosotros podemos partir de la observación empírica, pero habrá un momento que tendremos que trascender lo meramente individual para llegar a enunciados que sean válidos y que expliquen regularidad, ¿no? Entonces, Platón está también buscando la ciencia. Él habla de episteme. Más, él dice, fijaos, lo dice literal, dice, los sentidos nos orientan. Las preguntas son muy buenas por esto, ¿sabes? ¿Cómo es que te llamaba este chico? Oscar. Las preguntas son muy buenas por esto. Mira, Platón dice literalmente, divide el conocimiento en dos tipos, doxa, con X, o episteme. Doxa y episteme. La doxa es el conocimiento que tú obtienes a través de los sentidos, y la episteme, el conocimiento que tú obtienes a través de la inteligencia. Lo que pasa es que la doxa te puede llevar a la episteme. O sea, doxa se traduce como opinión. Y nosotros realmente, de la mayoría de las cosas que conocemos, la tenemos al nivel de doxa, ¿no? Doxa, una opinión razonada, dicen algunos, pero realmente conocimiento científico, nosotros funcionamos con un cúmulo de conocimientos que casi lo tenemos un poco de una opinión razonada, en la cual más o menos creemos, pero no es un conocimiento científico, aunque sabemos que hay una explicación científica de nuestros conocimientos, ¿no? Pero la doxa es el conocimiento que nos proporciona los sentidos, un conocimiento más imperfecto. Y la episteme es el conocimiento propio de la inteligencia que se orienta a la verdad, o sea, al conocimiento que explica aquello de lo que trato. Lo que pasa es que contigo explica porque no puedo decir demuestra porque bueno, es una cosa muy seria lo de la demostración en ciencia y dependiendo de la ciencia y dependiendo de la época, ¿no? Pero al menos explica. La episteme tiene esa vocación de explicar aquello que se estudia. Puede ser los fenómenos, puede ser otra cosa, ¿no? Entonces, sí. No, sí, aquí le iba a preguntar algo, pero en relación con otra cosa, con el cristianismo y el alma, lo que ha comentado antes. En relación con el cristianismo... Sí, y pregunta. Del alma, muy rápidamente, ¿cómo y cuándo se introduce en el cristianismo el concepto del alma? Bueno, muy bien. Mira, ahí lo vamos a ver en detalle, pero te lo digo de antemano. Vamos a ver en detalle porque es un tema que es cristianismo y filosofía, que es uno de los temas a los que yo me dedico bastante, para que veáis un poco desde el punto de vista histórico la confluencia entre dos corrientes de pensamiento que son muy antagónicas, como que es el judeo-cristianismo, es una corriente casi minoritaria de unos pastores nómadas del desierto, y la filosofía, que es una cosa de muchísima entidad, de unos pueblos sedentarios, de la filosofía greco-romana,
estoy hablando de algo serio, algo muy potente. Bueno, cuando se produce esta confluencia de cristianismo y filosofía, en realidad yo creo que se va a producir, hay que estudiar 2 o 3 cuestiones. Bueno, primero ya hay algún evangelio que está escrito en griego, el de San Juan, porque no todos están escritos, están en arameo, está escrito en griego. Por eso San Juan dice, en el principio era el verbo, ¿os acordáis? Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Suena esto? Bueno, pues es la traducción literal del logos. Logos. Verbo, San Juan cuando escribe dice logos. Entonces, claro, cuando éramos pequeños o cuando nos enseñaban esta cosa, es el verbo, al principio era el verbo y no entendíamos nada. A ver, ¿cómo podíamos entender el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros? Es imposible. Pero en realidad San Juan está utilizando el término logos. Entonces ya empezamos a entender un poquito. Al principio era el logo, o sea, como la razón, el orden. Y eso, bueno, es un ejemplo. Ahí hay una pequeña influencia, ya porque Juan al escribir en griego, ya sabéis que las lenguas determinan ya significados, ¿no? El griego es una lengua muy, muy lógica y muy organizada. Bueno, al principio, ahí para explicar esto, que esto va a pasar como por el siglo III, ¿no? Para que te des una idea de nuestra era, del segundo y el tercero. Hay que tener en cuenta las siguientes cuestiones históricas, que ya las vamos a ver. Bueno, la clave y la definitiva fue cuando se hace el cristianismo religión oficial del imperio, ¿verdad? Que fue un magistral golpe político, no es que se convirtiera el emperador, sino que fue un golpe político porque convenía, era interesante. Pero había ocurrido muchas cosas. Primero, aquí hay que estudiar un tema que es el de los famosos padres apologistas. Los padres apologistas, hay padres apologistas griegos y latinos, son del siglo II, hay un magnífico libro publicado por la editorial Bach, los apologistas griegos, los padres apologistas griegos del siglo II, eran defensores ya sabéis que a los cristianos se los enjuiciaba. Bueno, eso ya hablaremos. El cristianismo no se persiguió por sistema en el Imperio Romano, ¿eh? Eso desde Hollywood. No se persiguió por sistema. Otra cosa es que se persiguiera a cristianos concretos, sobre todo en ciertas zonas, en ciertas regiones, por ciertos cabecillas, ciertos caudillos o ciertos emperadores, porque veían un peligro. Pero como los romanos eran muy del derecho, pues se los juzgaba. No es que se los juzgaba, quizás con las mismas garantías que tenemos ahora en algunos juicios, ¿no? Pero técnicamente se los juzgaba. Entonces había unos defensores de estos cristianos que se los conoce como el nombre de apologistas. Apologista es defensor. Estos apologistas pues eran gente formada en la filosofía y en el derecho grecorromano. Más, algunos de ellos eran conversos, o sea, filósofos, gente que ha formado en la filosofía que se convierte en cristianismo. Pero sobre todo eran grandes conocedores de la filosofía y del derecho. Cuando explican, estos escritos son magníficos, están bilingües, está en una edición bilingüe, está griego-castellano, es una joya literaria. Yo no lo tengo aquí, yo lo compré cuando joven y quién sabe por dónde andará, pero seguro que se puede encontrar. Y entonces van explicándole a los emperadores, a los gobernantes, a los jueces, todo, por qué no era verdad. Por ejemplo, a los cristianos se los acusaba de antropofagia, de canibalismo, porque decían que se reunían a comer el cuerpo y beber la sangre de un señor. Un ejemplo, ¿no? De sedición, de ateísmo, se los condenaba por estos delitos. Y entonces los apologistas van explicando el dogma a los no creyentes, a los magistrados, a los jueces y demás, por qué no son caníbales, por qué no son sediciosos, por qué no son ateos, etc. Pero al explicar el dogma cristiano, lo tienen que traducir, no solo desde el punto de vista lingüístico, sino los conceptos para que lo entiendan. Entonces ellos decían cosas, por ejemplo, bueno, al fin y al cabo, más o menos como lo que decía Platón.
y van traduciendo el dogma en términos de que pueda entenderlo los paganos, digamos. Entonces se va produciendo un trasvase. Santo Tomás de Aquino, en otro tipo de cosas, ya en el siglo XIII se dirá, si nosotros utilizamos la terminología del adversario, perdemos seguro. ¿Por qué? Porque estamos intentando hacer potable, digerible, y estamos traduciendo el dogma cristiano en términos inteligibles para la filosofía. Entonces se va produciendo un trasvase al cabo durante unos 200 años. Al mismo tiempo, esa es la labor de los apologistas, lo podemos ver en mayor profundidad dentro de poco. Al mismo tiempo, si yo estoy, por ejemplo, cualquiera de nosotros, vamos a poner que está formado en el pensamiento, en la ciencia, la filosofía, la cultura occidental, nosotros. Pero encontramos un gurú por ahí y nos convertimos al budismo. Esto yo lo he visto esto. Entonces, bueno, te haces budista porque empiezas a, como le pasa al corrupto de Valencia, que se ha dejado el pelo largo, ¿cómo se llama? Aquel personaje, ¿no? Se ha dejado el pelo largo y usa pendiente y un paradura. Bueno, eso es una pose, ¿no? Es una actuación, pero imagina, yo cuando he conocido a gente occidental que se hace orientalista o budista o qué sé yo qué, y medita, qué sé yo, a mí me resulta muy, muy curioso porque es casi imposible. ¿Cómo vas a meditar? ¿Cómo se puede meditar? Si para nosotros meditar es reflexionar. Ese meditar que es dejar la mente en blanco, yo no sé si alguien lo ha conseguido, yo ni lo he intentado. O sea, ¿por qué? Porque nosotros contaminaríamos con nuestra manera de pensar, entonces haríamos un refrito, por decir así, entre nuestra manera de pensar y algunas cuestiones del orientalismo. Pero es imposible, sobre todo si somos adultos. Entonces, para una persona, por ejemplo, San Agustín, que se convierte en cristianismo de grande, que ha pasado está formado en la filosofía neoplatónica, que luego pasa por ser gnóstico y luego se convierte al cristianismo, pues San Agustín no va a dejar nunca de ser neoplatónico. Porque entonces va entrando, porque se va convirtiendo al cristianismo, gente formada en la filosofía, porque por otra parte se intenta adaptar el discurso cristiano al pagano, y así se va, y luego viene ya el espaldarazo de la oficialización del cristianismo. Y esto pasa como por el siglo entre segundo y tercero. Y a partir de ahí entra, por ejemplo, la noción de inmortalidad del alma. Los primeros cristianos decían, no, eso son ideas de los paganos, porque la inmortalidad del alma trae aparejada la reencarnación. O sea, no solo la inmortalidad hacia el futuro, sino la preexistencia del alma. Bueno, luego pues ahí están aquellos concilios donde se intenta, digamos, homogeneizar un poco la doctrina, y bueno, y los distintos concilios van formando lo que va a ser la doctrina que luego va a llegar hacia nuestros días. Pero, por ejemplo, el alma no es el propio concepto de Dios, el concepto de Dios judeo-cristiano, el que luego, sobre todo el de la Edad Media y demás, es un Dios que es más bien un Zeus que un Yahvé de la Biblia. Un Yahvé que es hasta innombrable. El Yahvé ya sabéis, es un conjunto de consonantes que no se pueden ni pronunciar. Ellos es como los musulmanes, a Dios no se lo pueden ni representar ni pronunciar en el fondo. Entonces, cuando nosotros lo pronunciamos, porque nuestro término Dios es el genitivo de Zeus. Nosotros, Dios es Zeus, Zeus, en griego, el genitivo, ya sabéis, es Diu. Zeus, esa teta se transforma en una delta, Diu. De ahí viene Dios. Y el Theos, eso Dios es castellano, y el Theos, Theo, de latín, es Zeus, porque la TH, Zeus, o sea que nosotros realmente, el Dios que pasa a Occidente es Zeus. Y el cristianismo adopta no solo la inmortalidad del alma, sino es una religión politeísta, totalmente politeísta. No es ¿cómo se llama esto? El monoteísmo de los judíos o de los árabes. Es monoteísta, ¿por qué? Porque todo el panteón griego se traduce al cristianismo y empezamos a tener nueve
categorías de ángeles, que son las 9 esferas de Aristóteles. Hay 9 categorías de ángeles, potestades, nominaciones, ángeles, arcángeles, bueno, hay 9. Más, los que estudian cosas, yo nunca he estudiado nada de esto, porque hay mucha gente de mi edad que se dio la filosofía, yo no he estudiado nunca, pero yo sé que hay gente que estudiaba teología, todavía hay una asignatura que se llama neumatología, y es tratado de los ángeles. Pneuma, no se dedican a neumáticos, no son Pirelli ni todo esto, sino neumatología. ¿A qué vamos? Cuando yo siempre digo, pero si el cristianismo es totalmente politeísta, hay gente que se me ofende, ¿no? Católico ferviente que se me ofende. Yo no estoy tocando no estoy tocando la fe de nadie. Yo digo, si viniera un marciano aquí a hacer un trabajo sobre religiones, imagínate, San Expedito, Santa Eulalia, la cantidad de vírgenes, que yo siempre hago la broma que son todas parientes, las vírgenes, son primas hermanas, son las mismas, ¿no? Pero efectivamente, la gente, hay una cantidad de divinidades, si el politeísmo se define por las divinidades, pues tenemos muchísimas divinidades. Por supuesto que hay una divinidad principal que es Dios, que es Zeus, en el fondo. Para nosotros es uno y trino. Ya es uno y tres al mismo tiempo, ¿no? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero bueno, hay muchísimas divinidades. Yo no hablo de Dios, hablo de divinidades. Y lógicamente, si tú rezas a un santo, ahora han hecho divinidad consagrada a Teresa de Calcuta, que por lo visto no tiene muchos merecimientos, más bien todo lo contrario. Bueno, el cristianismo es una religión completamente, se paganiza y triunfa, precisamente el cristianismo, versión catolicismo sobre todo, triunfa gracias a todo el andamiaje, toda la infraestructura que le aporta la filosofía. Y también la filosofía, bueno, gracias a eso, entre otras cosas. Y es interesantísimo porque, por ejemplo, desde el punto de vista, así como hay que volver a los textos y a las fuentes, desde el punto de vista de la gente que le interesa la religión, dicen que hay que volver a las primeras épocas, porque se ha paganizado de tal manera que no hay quien lo reconozca, ¿no? Basta ver la historia de la Iglesia y del papado. Bueno,